La mayor inversión de tu vida eres tú. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanta información, tantas oportunidades y tantas herramientas para transformar su realidad. Con solo unos pocos movimientos de nuestros dedos, podemos aprender una nueva habilidad, iniciar un negocio, comunicarnos con personas del otro lado del mundo o acceder al conocimiento que hace apenas unas décadas estaba reservado para unos pocos. Y, sin embargo, nunca había sido tan fácil sentirse perdido. Millones de personas despiertan cada mañana con una lista interminable de responsabilidades. Corren de un lugar a otro intentando cumplir horarios, alcanzar objetivos, pagar cuentas, resolver problemas y perseguir un futuro que parece alejarse un poco más cada vez que creen acercarse a él. Trabajan durante años con la esperanza de que algún día las cosas mejoren. Esperan que llegue el ascenso. Esperan que aumenten sus ingresos, esperan encontrar a la persona correcta, esperan que aparezca la oportunidad perfecta, esperan que las circunstancias finalmente cambien, pero mientras esperan, ocurre algo silencioso que muy pocos llegan a notar. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y la persona que ven cada mañana frente al espejo continúa siendo prácticamente la misma. Es curioso, podemos dedicar años a construir una empresa. Podemos pasar décadas levantando un patrimonio. Podemos invertir enormes cantidades de tiempo en aprender una profesión o perfeccionar un oficio, pero rara vez dedicamos ese mismo nivel de compromiso a construir nuestro carácter, fortalecer nuestra mente o desarrollar la persona que hará posible todo lo demás. Quizá porque nadie nos enseñó que el activo más valioso que poseemos no está en una cuenta bancaria, no está en una propiedad, no está en un título universitario. Ni siquiera está en el reconocimiento de otras personas. El activo más importante que tendrás durante toda tu vida eres tú. Todo aquello que logres dependerá, tarde o temprano, de la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones dependerá de la calidad de tu manera de pensar. Por esa razón, cada minuto que inviertes en desarrollar tu conocimiento, fortalecer tu disciplina, mejorar tus hábitos y ampliar tu comprensión del mundo nunca debe verse como un gasto de tiempo. Es una inversión, la inversión con el rendimiento más alto que existe, porque ningún libro que leas podrá ser arrebatado de tu mente, ninguna habilidad que desarrolles desaparecerá de un día para otro, ninguna lección aprendida con esfuerzo dejará de formar parte de la persona en la que te has convertido. Las circunstancias pueden cambiar, puedes perder dinero, puedes perder un empleo, puedes perder una oportunidad, incluso puedes comenzar desde cero más de una vez. Pero si has construido una mente fuerte, un carácter sólido y una disciplina inquebrantable, nunca volverás realmente al punto de partida, porque llevarás contigo aquello que hizo posible cada uno de tus logros. Y esa es una verdad que pocas personas comprenden. La mayoría dedica su vida a perseguir resultados. Las personas extraordinarias dedican su vida a convertirse en la clase de persona capaz de producir esos resultados una y otra vez. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque cuando decides trabajar en ti, dejas de depender de la suerte, dejas de depender de las circunstancias, dejas de esperar que alguien venga a rescatarte, empiezas a construir, desde el interior, la vida que algún día también se manifestará en el exterior, y ese momento, aunque muchos no lo perciban, marca el verdadero comienzo de una transformación. No la transformación de tus finanzas, no la transformación de tu carrera, no la transformación de tu imagen, la transformación de la única persona con la que vivirás cada día de tu existencia, tú. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen, pero que tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de una vida. ¿En quién me estoy convirtiendo? La mayoría de las personas mide su progreso únicamente por los resultados que obtiene. Miran cuánto dinero ganan, qué automóvil conducen, en qué lugar viven, qué cargo ocupan, cuántas personas los admiran. Pero esas son consecuencias, no causas. Son el reflejo visible de algo mucho más profundo. Antes de que cualquier resultado aparezca en el mundo exterior, ocurre una transformación silenciosa en el mundo interior. Todo comienza con una manera de pensar. Luego esa manera de pensar influye en las decisiones. Las decisiones repetidas se convierten en hábitos. Los hábitos moldean el carácter. Y el carácter, tarde o temprano, termina construyendo el destino.
Por eso dos personas con las mismas oportunidades pueden terminar viviendo vidas completamente diferentes, no porque el universo haya favorecido a una sobre la otra, sino porque cada una decidió convertirse en una persona distinta. Muchas veces creemos que necesitamos un cambio de trabajo, o un cambio de ciudad, o un cambio de pareja, o un cambio de circunstancias, pero pocas veces consideramos la posibilidad de que el cambio más urgente sea el que debe producirse dentro de nosotros. Es fácil culpar al entorno, es fácil señalar la economía, es fácil responsabilizar a otras personas. Lo difícil es mirar hacia adentro con absoluta honestidad y preguntarse, ¿qué hábitos me están frenando? ¿Qué pensamientos repito todos los días? ¿Qué decisiones sigo posponiendo? ¿Qué versión de mí estoy alimentando con mis acciones diarias? Porque cada día fortaleces una versión de ti, la que se disciplina o la que busca excusas, la que aprende o la que se conforma, la que actúa o la que espera, la que construye o la que se queja. No existen días neutros. Aunque parezca que no ocurre nada importante, cada jornada deja una pequeña huella en tu carácter. Cada libro que decides leer fortalece una parte de tu mente. Cada hora desperdiciada sin propósito también deja una marca. Cada conversación que mantienes influye en tu manera de pensar. Cada decisión, por pequeña que parezca, está participando en la construcción de la persona que serás dentro de 5 o 10 años. La transformación personal casi nunca sucede de manera espectacular. No ocurre de un día para otro. No aparece después de escuchar una sola conferencia o leer un solo libro. Se parece más a la construcción de una gran catedral. Cada piedra parece insignificante cuando se coloca por separado. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas pequeñas piedras terminan levantando una obra capaz de permanecer durante generaciones. Así funciona también el crecimiento humano. Las pequeñas decisiones diarias parecen insignificantes. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo. Leer unas páginas más. Aprender una habilidad nueva. Controlar una reacción impulsiva. Ser amable incluso cuando nadie te obliga. Todo eso parece pequeño, pero nada de eso es pequeño. Cada una de esas acciones fortalece una identidad. Y llega un momento en que ya no necesitas esforzarte para actuar correctamente, porque actuar correctamente se ha convertido en parte de quien eres. Ese es el verdadero objetivo del crecimiento personal. No fingir durante unos días, no aparentar disciplina, no motivarte durante una semana, sino convertirte en una persona cuya forma natural de vivir refleje disciplina, responsabilidad, serenidad y excelencia. Cuando eso sucede, los resultados dejan de ser una casualidad. Se convierten en una consecuencia inevitable de la persona que has decidido construir. Y esa es la razón por la que trabajar en ti mismo siempre será el proyecto más importante de tu vida. Porque todo aquello que algún día llegarás a tener será limitado por la persona que seas capaz de llegar a ser. Si existe algo capaz de detener el crecimiento de una persona, no es la falta de inteligencia. No es la falta de oportunidades. Tampoco es la falta de talento. El verdadero enemigo del crecimiento suele ser mucho más silencioso. Se llama comodidad. La comodidad no llega a tu vida anunciándose como un peligro. No hace ruido. No exige atención. Se instala poco a poco. Comienza con una pequeña decisión. Mañana empezaré. Hoy no pasa nada, solo por esta vez. Y antes de darte cuenta, esos pequeños aplazamientos se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses. Y los meses terminan convirtiéndose en años. Es sorprendente la cantidad de personas que viven convencidas de que algún día cambiarán. Hablan constantemente de los proyectos que iniciarán, de los libros que leerán, del negocio que crearán, del cuerpo que construirán, de la vida que desean tener. Pero entre lo que imaginan y lo que hacen existe una distancia enorme. Esa distancia está formada por miles de pequeñas decisiones diarias, porque la vida no cambia cuando haces algo extraordinario una sola vez. La vida cambia cuando haces lo correcto una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Existe una gran diferencia entre estar inspirado y estar comprometido. La inspiración aparece y desaparece. El compromiso permanece incluso cuando desaparecen las ganas. Hay días en los que te sentirás lleno de energía, y habrá otros en los que no tendrás ninguna motivación. Si dependes de tus emociones para actuar,
Vivirás avanzando un paso y retrocediendo dos. Las emociones cambian constantemente, los principios permanecen. Por eso las personas que consiguen resultados extraordinarios no son aquellas que siempre tienen ganas, son aquellas que han aprendido a actuar incluso cuando no las tienen. Han comprendido que la disciplina no consiste en hacer lo que te gusta, consiste en hacer lo que debe hacerse, aunque en ese momento no resulte agradable. Cada vez que eliges cumplir tu palabra en lugar de obedecer a la comodidad, fortaleces tu carácter. Cada vez que haces el esfuerzo adicional cuando sería más fácil rendirte, te conviertes en alguien diferente. Y esa diferencia no siempre es visible de inmediato. Es parecida a una semilla que permanece bajo la tierra. Durante mucho tiempo parece que nada ocurre. No hay frutos, no hay reconocimiento. No hay resultados espectaculares. Sin embargo, bajo la superficie, las raíces continúan creciendo. Lo mismo sucede contigo. Cada día que eliges aprender en lugar de entretenerte sin medida, cada día que administras mejor tu tiempo, cada día que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, cada día que decides levantarte una vez más después de haber fracasado, estás fortaleciendo raíces que algún día sostendrán una vida extraordinaria. El problema es que muchas personas abandonan antes de que esas raíces tengan la oportunidad de dar fruto. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. Queremos aprender rápido, crecer rápido, ganar dinero rápido, cambiar de vida rápidamente. Pero las transformaciones más profundas nunca ocurren con prisa. El acero más resistente necesita pasar por el fuego. Los árboles más fuertes tardan años en alcanzar su altura, y el carácter más sólido también requiere tiempo. Por eso deja de preguntarte cuánto falta para llegar. Empieza a preguntarte quién te estás convirtiendo durante el camino, porque el destino importa, pero la persona que construyes mientras avanzas importa todavía más. Cuando entiendes esta verdad, dejas de ver cada dificultad como un castigo. Empiezas a verla como un entrenamiento. Cada desafío desarrolla una capacidad. Cada fracaso enseña una lección. Cada obstáculo fortalece una parte de tu carácter que de otro modo permanecería débil. Y poco a poco descubres que aquello que antes considerabas un problema era, en realidad, el proceso que estaba formando la mejor versión de ti mismo. Existe una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. Cambiar tiene un precio, pero permanecer igual también. La diferencia es que el precio del cambio se paga ahora, mientras que el precio de permanecer igual se paga durante el resto de la vida. Cada decisión que tomas tiene un costo. Cuando decides levantarte temprano para estudiar, pagas el precio del esfuerzo. Cuando decides entrenar aunque estés cansado, pagas el precio de la disciplina. Cuando eliges ahorrar en lugar de gastar impulsivamente, pagas el precio de la paciencia. Pero cuando decides no hacer nada, también estás pagando un precio. Solo que ese precio suele pasar desapercibido. Es el precio de las oportunidades perdidas, de los sueños abandonados, del potencial desperdiciado, de la persona que pudiste haber sido y nunca llegaste a conocer. Muchas personas creen que quedarse donde están es la opción más segura. Piensan que, si no arriesgan, no pueden perder. Sin embargo, olvidan que el tiempo nunca deja de avanzar. Mientras permaneces inmóvil, la vida continúa. Cada año que pasa sin aprender una nueva habilidad es un año que ya no volverá. Cada conversación que pospones, cada decisión importante que retrasas, cada oportunidad que dejas escapar por miedo, todo eso también forma parte del precio de no cambiar. Y ese precio suele ser mucho más alto que el esfuerzo que requería actuar. Imagina por un momento que pudieras encontrarte con la versión de ti mismo dentro de 20 años. No la versión que deseas, sino la versión que nacerás si continúas viviendo exactamente como hasta hoy. Con los mismos hábitos, las mismas excusas, las mismas decisiones, las mismas prioridades. ¿Qué verías? ¿Sentirías orgullo? ¿O descubrirías a una persona llena de arrepentimientos? Las personas suelen arrepentirse más de aquello que nunca intentaron que de aquello en lo que fracasaron. Porque el fracaso enseña, pero la duda permanece. La pregunta ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? Puede acompañar a alguien durante toda su vida. Por eso el miedo no siempre aparece como una emoción intensa. A veces se disfraza de lógica, te convence de esperar un poco más. Te dice que aún no es el momento, que primero necesitas sentirte preparado, que cuando tengas más tiempo comenzarás, que cuando tengas más dinero será diferente,
que cuando desaparezcan los problemas, entonces darás el primer paso, pero la realidad es otra. Nadie se siente completamente preparado para los grandes desafíos de la vida. Nadie elimina por completo el miedo antes de actuar. El crecimiento ocurre precisamente cuando decides avanzar aún llevando contigo la incertidumbre. Los grandes cambios rara vez comienzan con una enorme oportunidad. Casi siempre empiezan con una pequeña decisión. La decisión de leer un capítulo más, de apagar el teléfono una hora antes para dedicar ese tiempo a aprender, de levantarte cuando suena la alarma, de cumplir una promesa que solo tú conoces. Esas decisiones parecen insignificantes, pero son ellas las que construyen una vida diferente. No esperes a sentirte extraordinario para actuar. Actúa de manera extraordinaria y, con el tiempo, comenzarás a convertirte en una persona extraordinaria. Recuerda esto, el carácter no se revela en los días fáciles. Se forma en los días difíciles, cuando nadie te aplaude, cuando los resultados todavía no llegan, cuando parece que todo el esfuerzo pasa desapercibido. Es ahí donde decides quién eres realmente. Porque cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte, estás enviándole un mensaje a tu propia mente. Le estás diciendo que eres una persona que cumple su palabra, que no se deja dominar por la comodidad, que comprende que el crecimiento exige sacrificios. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a confiar más en ti mismo. No porque la vida se haya vuelto más sencilla, sino porque descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Ese es el verdadero beneficio de trabajar en ti. No solo cambias tus resultados, cambias la relación que tienes contigo mismo. Y cuando una persona aprende a confiar en su propio carácter, empieza a caminar por la vida con una seguridad que ninguna circunstancia puede arrebatarle. Hay una idea que puede resultar incómoda, pero que tiene el poder de liberar por completo a una persona. Nadie vendrá a vivir tu vida por ti. Nadie despertará cada mañana para tomar tus decisiones. Nadie hará el esfuerzo que tú decides evitar. Nadie desarrollará el carácter que tú te niegas a construir. Y nadie podrá convertirse en la persona que tú estás llamado a ser. Durante mucho tiempo esperamos que algo cambie. Esperamos que aparezca una oportunidad. Esperamos que llegue el momento adecuado. Esperamos que alguien nos inspire. Esperamos que las circunstancias sean más favorables. Esperamos que desaparezcan los problemas. Sin darnos cuenta, convertimos la espera en una forma de vida. Pero existe un enorme peligro en esperar demasiado. Mientras esperas, la vida continúa avanzando. El reloj no se detiene. Los años siguen pasando. Las oportunidades cambian. Las personas cambian. El mundo cambia. Y tú también cambias. La única diferencia es que puedes cambiar de manera consciente o dejar que el tiempo decida por ti. Muchas personas viven reaccionando a todo lo que ocurre. Si reciben una buena noticia, trabajan con entusiasmo. Si reciben una mala noticia, abandonan. Si alguien las elogia, recuperan la confianza. Si alguien las critica, pierden la seguridad. Han entregado el control de su vida a factores que no pueden dominar. Esa es una existencia extremadamente frágil, porque quien depende de las circunstancias nunca encontrará estabilidad. La verdadera fortaleza nace cuando decides que tus principios serán más fuertes que tus emociones, cuando decides que tus compromisos serán más importantes que tus estados de ánimo, cuando entiendes que la responsabilidad no es una carga, es un privilegio, porque solo quien asume la responsabilidad de su vida tiene el poder de transformarla. Es fácil señalar culpables, culpar a la economía, a la educación recibida, a la familia, a la sociedad, a la mala suerte. Y sería ingenuo negar que muchas personas enfrentan circunstancias realmente difíciles. Hay obstáculos reales, existen injusticias. Hay personas que comienzan la carrera de la vida mucho más atrás que otras, eso es cierto, pero también es cierto que dos personas pueden enfrentar dificultades similares y terminar escribiendo historias completamente distintas. ¿Qué marca la diferencia? La decisión de asumir el control de aquello que sí pueden cambiar. Quizá no puedas controlar el lugar donde naciste, pero puedes decidir en qué persona convertirte. Quizá no puedas controlar todo lo que ocurrió en tu pasado, pero puedes decidir qué significado tendrá ese pasado en tu futuro. Quizá no puedas controlar todas las oportunidades que aparecen, pero sí puedes prepararte para reconocerlas cuando lleguen. Y esa preparación depende únicamente de ti. Cada día tienes la oportunidad de fortalecer una habilidad, de aprender algo nuevo,
de controlar una reacción impulsiva, de desarrollar paciencia, de mejorar tu capacidad para escuchar, de comunicarte con mayor claridad, de administrar mejor tu tiempo, de cuidar tu cuerpo, de alimentar tu mente, de proteger tu paz. Esas decisiones parecen pequeñas, sin embargo, con el paso de los años, son ellas las que separan una vida ordinaria de una vida extraordinaria. Existe una frase que merece ser recordada: la vida que deseas no se construye con las decisiones que tomas una vez al año. Se construye con las decisiones que tomas todos los días. Por eso deja de preguntarte cuándo llegará tu gran oportunidad. Empieza a preguntarte si hoy estás actuando como la persona capaz de aprovecharla, porque las oportunidades favorecen a quienes están preparados. Y la preparación comienza mucho antes de que aparezca la ocasión perfecta. Empieza en silencio. Empieza cuando nadie te observa. Empieza cuando decides hacer lo correcto aunque no exista una recompensa inmediata. Cada acto de disciplina es un voto a favor de la persona que deseas ser. Cada excusa es un voto a favor de la persona que deseas dejar atrás. Todos los días estás votando, con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus decisiones, con tu manera de reaccionar ante la vida. La pregunta no es si estás construyendo una identidad. La pregunta es cuál de ellas estás construyendo, porque quieras o no, cada día estás escribiendo la historia de la persona en la que te convertirás, y nadie puede escribir ese capítulo por ti. Existe una batalla que se libra todos los días. No ocurre en una oficina, no ocurre en un campo de batalla, no ocurre frente a otras personas, ocurre en el lugar más silencioso de todos, tu propia mente. Es ahí donde nacen tus decisiones, es ahí donde se forman tus creencias. Es ahí donde comienzan tus victorias y también tus derrotas. Mucho antes de que una persona abandone un sueño, primero renuncia a él en su pensamiento. Mucho antes de que alguien alcance una meta extraordinaria, primero comienza a creer que es posible. Por eso la calidad de tu vida depende, en gran medida, de la calidad de las conversaciones que mantienes contigo mismo. Piensa por un momento en esto. Nadie habla contigo más que tú. Desde que despiertas hasta que termina el día, tu mente mantiene un diálogo constante. A veces te anima, a veces te critica, a veces te recuerda tus errores, y otras veces te convence de que no eres suficiente. El problema es que muchas personas aceptan esos pensamientos como si fueran verdades absolutas, pero un pensamiento no siempre representa la realidad, es solo un pensamiento. Y si no aprendes a cuestionarlo, terminará dirigiendo tus decisiones. Imagina que cada día alguien caminara a tu lado repitiéndote constantemente que no puedes lograr nada importante, que siempre llegarás tarde, que eres menos capaz que los demás, que nunca tendrás éxito. Probablemente intentarías alejarte de esa persona. Sin embargo, muchas veces permitimos que esa voz exista dentro de nosotros durante años, y terminamos creyéndole. Las palabras que repites en silencio moldean la imagen que tienes de ti mismo. Si constantemente dices que no eres capaz, actuarás como alguien incapaz. Si te convences de que siempre fracasas, comenzarás a evitar cualquier desafío que pueda poner a prueba esa creencia. Pero cuando decides cambiar tu manera de pensar, también comienzas a cambiar tu manera de actuar. Eso no significa engañarte con optimismo vacío. No significa repetir frases sin sentido esperando que la realidad cambie por arte de magia. Significa aprender a observar tus pensamientos con honestidad y preguntarte si realmente te están acercando a la persona que deseas ser. Las personas más fuertes mentalmente no son aquellas que nunca sienten miedo, son aquellas que no permiten que el miedo tome las decisiones por ellas. Sienten dudas, sienten incertidumbre, sienten cansancio, pero han aprendido que una emoción pasajera no debe convertirse en el director de su vida. Comprenden que las emociones son excelentes mensajeras, pero muy malas líderes. Por eso desarrollan una habilidad que vale más que cualquier talento: la capacidad de detenerse antes de reaccionar, antes de responder con ira, antes de abandonar, antes de rendirse, antes de tomar una decisión impulsiva, porque saben que unos pocos segundos de conciencia pueden evitar años de arrepentimiento. Dominar la mente no significa controlar cada pensamiento que aparece. Eso sería imposible. Significa elegir cuáles pensamientos alimentar. Los pensamientos son como semillas. Algunas producen confianza, otras producen miedo, algunas generan esperanza, otras alimentan el resentimiento. Cada vez que prestas atención a una idea, la fortaleces,
y aquello que fortaleces termina creciendo. Por eso protege tu mente con el mismo cuidado con el que protegerías tu mayor tesoro. Sé selectivo con lo que lees, con lo que escuchas, con las conversaciones que mantienes, con las personas que permites influir en tu forma de pensar. Todo deja una huella, todo construye o destruye, todo suma o resta. Recuerda que la mente es como un jardín. Si no decides conscientemente qué sembrar, las malas hierbas crecerán por sí solas. Pero cuando cultivas ideas nobles, conocimiento, disciplina y propósito, ese jardín comienza a producir frutos que transforman no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Y cuando finalmente aprendes a gobernar tu mente, descubres algo extraordinario. Que el mayor poder que un ser humano puede alcanzar no es controlar a los demás, es aprender a gobernarse a sí mismo. Existe una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Es muy difícil construir una vida extraordinaria cuando pasas todos los días rodeado de pensamientos ordinarios. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse. Nos adaptamos al clima, nos adaptamos a los horarios, nos adaptamos a las costumbres y, sin darnos cuenta, también nos adaptamos a las personas con las que convivimos. Por eso el entorno tiene un poder inmenso, mucho más del que solemos imaginar. No porque otras personas decidan por ti, sino porque, con el paso del tiempo, comienzas a parecerte a aquello que ves, escuchas y repites cada día. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que creen que todo es imposible, terminarás viendo obstáculos donde antes veías oportunidades. Si convives con quienes siempre encuentran una excusa para no actuar, poco a poco comenzarás a justificar tus propias excusas. Y lo más peligroso es que ese cambio ocurre lentamente. Tan lentamente que casi nunca lo notas. Las ideas se vuelven costumbres, las costumbres se convierten en hábitos, y los hábitos terminan definiendo una forma de vivir. Por eso debes preguntarte con honestidad: ¿qué clase de conversaciones llenan mis días? ¿De qué hablan las personas que más tiempo pasan conmigo? ¿Hablan de crecimiento o de quejas? ¿Hablan de soluciones o de problemas? ¿Hablan de posibilidades o de limitaciones? Porque aquello que escuchas de manera constante termina pareciéndote normal, y aquello que consideras normal comienza a definir tus expectativas. Las expectativas determinan tus decisiones, y las decisiones construyen tu destino. No significa que debas alejarte de todas las personas que piensan diferente. Tampoco significa que debas juzgar a quienes viven de otra manera. Significa que debes ser consciente de la influencia que permites entrar en tu vida. La influencia no solo llega a través de las personas, también llega a través de los libros que lees, de los videos que consumes, de la música que escuchas, de las noticias que permites ocupar tu mente, de las horas que pasas frente a una pantalla. Todo aquello que alimenta tu atención está participando en la construcción de tu carácter. La atención es uno de los recursos más valiosos que posees, porque aquello a lo que prestas atención termina creciendo dentro de ti. Si alimentas constantemente el miedo, crecerá el miedo. Si alimentas el resentimiento, crecerá el resentimiento. Si alimentas la disciplina, crecerá la disciplina. Si alimentas el conocimiento, crecerá el conocimiento. No puedes esperar una cosecha diferente si continúas sembrando las mismas semillas. Por eso las personas que desean transformar su vida suelen comenzar haciendo cambios que parecen pequeños. Eligen con más cuidado sus amistades, protegen sus horarios, aprenden a decir que no, reducen el ruido, buscan mentores, leen más, escuchan ideas que desafían su forma de pensar. No porque crean que son mejores que los demás, sino porque entienden que el crecimiento necesita un ambiente adecuado. Piensa en un árbol. La mejor semilla del mundo no florecerá si es plantada en un suelo que no puede alimentarla. Lo mismo ocurre con el potencial humano. No basta con tener talento. Ese talento necesita un entorno que lo fortalezca. Necesita disciplina, necesita aprendizaje, necesita paciencia, necesita personas que inspiren, que desafíen y que eleven tu manera de pensar. Y si hoy sientes que el entorno en el que vives no impulsa tu crecimiento, recuerda algo importante. Quizá no puedas cambiar inmediatamente el lugar donde estás, pero sí puedes decidir qué permites entrar en tu mente. Puedes elegir qué libros leer, qué conocimientos adquirir, qué voces escuchar, qué hábitos construir, qué clase de persona deseas admirar.
Esa decisión, repetida cada día, tiene el poder de transformar tu futuro, porque el entorno influye profundamente en quién eres. Pero la decisión final sobre quién llegarás a ser siempre permanecerá en tus manos. Cuando escuchas la palabra legado, es posible que pienses en personas que cambiaron la historia. Grandes líderes, empresarios, inventores, artistas, hombres y mujeres cuyos nombres permanecieron en la memoria de generaciones. Pero el legado no comienza cuando el mundo recuerda tu nombre. Comienza mucho antes. Comienza en la forma en que decides vivir cada día, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada promesa que cumples, cada acto de integridad cuando nadie está observando. Todo eso está dejando una huella. La pregunta nunca ha sido si dejarás un legado. La verdadera pregunta es cuál será ese legado, porque incluso quien decide no hacer nada, también deja una huella. Las personas olvidan que la vida no solo enseña a través de los grandes discursos, también enseña a través del ejemplo. Tus hijos aprenderán más de lo que haces que de lo que les dices. Tus amigos recordarán más tu manera de actuar que tus consejos. Tus compañeros confiarán más en tu carácter que en tus palabras. Y eso ocurre porque la coherencia siempre habla más fuerte que cualquier argumento. Vivimos en una sociedad obsesionada con aparentar. Muchos trabajan para construir una imagen. Pocos trabajan para construir un carácter. Una imagen puede impresionar durante unos minutos. El carácter inspira durante toda una vida. La imagen depende de la opinión de los demás. El carácter depende únicamente de tus decisiones. Por eso nunca inviertas más tiempo en parecer exitoso que en convertirte en una persona verdaderamente valiosa. La verdadera influencia no nace del reconocimiento, nace de la confianza. Y la confianza se gana lentamente, con honestidad, con responsabilidad, con humildad, con acciones repetidas durante años. Piensa en las personas que más han marcado tu vida. Probablemente no fueron aquellas que hablaban mejor. Fueron aquellas cuya manera de vivir te hizo creer que era posible aspirar a algo más grande. Ese es el poder de un buen ejemplo. No obliga, no presume, no necesita convencer. Simplemente inspira. Y quizás ese sea uno de los propósitos más nobles que puede tener un ser humano, convertirse en alguien cuya vida motive a otros a creer más en sí mismos. No necesitas ser famoso para lograrlo. No necesitas millones de seguidores. No necesitas aparecer en los periódicos. Puedes transformar una vida con una conversación, con una palabra de aliento, con un acto de generosidad, con una decisión valiente, con una muestra de integridad en el momento correcto. Nunca subestimes el impacto que una sola persona puede tener sobre otra, porque muchas veces una decisión cambia una familia cambia una generación, y una generación puede cambiar una sociedad. Por eso trabajar en ti mismo nunca ha sido un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad. Cuando mejoras como ser humano, también mejoras la vida de quienes te rodean. Te conviertes en un mejor padre, en una mejor madre, en un mejor hijo, en un mejor amigo, en un mejor líder, en un mejor compañero, en una mejor influencia. Y poco a poco descubres que el crecimiento personal nunca fue únicamente acerca de ti, siempre fue acerca de todas las personas que algún día serán alcanzadas por la mejor versión de quien decidiste convertirte. Ese es de verdadero legado, no aquello que acumulas, sino aquello que despiertas en los demás con el ejemplo de tu propia vida. Existe un momento en la vida de toda persona que jamás aparece en un calendario. No tiene una fecha específica. No llega acompañado de una señal en el cielo. No sucede porque el mundo haya cambiado. Sucede cuando, en el silencio de tu propia conciencia, tomas una decisión. La decisión de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención. Ese instante puede parecer pequeño. Nadie a tu alrededor lo nota. La ciudad continúa con su rutina. Las personas siguen ocupadas con sus propios asuntos. Todo parece exactamente igual. Pero dentro de ti algo ha cambiado para siempre. Has decidido dejar de esperar, y esa decisión tiene más poder que cualquier golpe de suerte, porque el destino de una persona rara vez cambia por un acontecimiento extraordinario, cambia por una determinación firme sostenida durante mucho tiempo. Muchos esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza no llega antes de la acción, llega después. Cada vez que haces aquello que creías imposible, tu mente descubre una nueva verdad.
Descubre que eres más fuerte de lo que pensabas, más resistente de lo que imaginabas, más capaz de lo que habías creído durante años. Así se construye la verdadera confianza, no con palabras, no con promesas, no con pensamientos positivos, sino con evidencia, con pequeñas victorias acumuladas día tras día. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges la disciplina por encima de la comodidad, tu autoestima crece, porque empiezas a confiar en alguien muy importante, en ti. Y cuando una persona aprende a confiar en sí misma, deja de buscar constantemente la aprobación de los demás. Ya no necesita demostrar su valor. No necesita competir con todo el mundo. No necesita aparentar una vida perfecta. Porque entiende que el verdadero éxito consiste en poder mirarse al espejo con tranquilidad y saber que está viviendo de acuerdo con sus principios. Quizá todavía no hayas alcanzado todas las metas que deseas. Quizá aún existan desafíos que parecen demasiado grandes. Quizá todavía cometas errores. Eso no significa que estés fracasando. Significa que sigues avanzando. Nunca confundas un tropiezo con un destino. Los caminos más importantes rara vez son rectos. Están llenos de curvas, de obstáculos, de momentos de incertidumbre. Pero cada uno de ellos tiene algo que enseñarte. La diferencia entre quien alcanza sus sueños y quien renuncia a ellos no suele ser el talento. Es la perseverancia. Es la capacidad de levantarse una vez más, de aprender una vez más, de intentarlo una vez más. Mientras otros esperan el momento perfecto, esa persona ya está construyendo el futuro con las decisiones de hoy. Recuerda siempre esto: tu pasado puede enseñarte, pero no tiene derecho a gobernarte. Tus errores pueden corregirte, pero no definirte. Tus circunstancias pueden desafiarte, pero no limitar el tamaño de tus sueños. Mientras tengas la voluntad de aprender, de mejorar y de avanzar, siempre existirá un nuevo capítulo esperando ser escrito. La pregunta no es si el cambio es posible, la pregunta es cuándo dejarás de posponer la decisión de comenzar. Porque la vida que imaginas no aparecerá por casualidad. Se construirá con cada decisión que tomes desde el momento en que termines de escuchar estas palabras. Y quizá, sin darte cuenta, ese momento haya llegado precisamente ahora. A lo largo de esta conferencia hemos hablado de disciplina. Hemos hablado de hábitos, de carácter, de responsabilidad, del poder de la mente, de las personas que nos rodean, del tiempo y del enorme valor de convertirnos en mejores seres humanos. Pero si todas estas ideas pudieran resumirse en una sola, sería esta: la persona más importante que construirás durante toda tu vida eres tú. No existe una inversión más inteligente, no existe un proyecto con un mayor potencial. No existe una meta que produzca mejores resultados que dedicarte a desarrollar la mejor versión de ti mismo, porque cuando tú mejoras, todo aquello que tocas también comienza a mejorar. Mejoran tus decisiones, mejoran tus relaciones, mejora tu manera de enfrentar los problemas, mejora tu capacidad para crear oportunidades, y mejora la forma en que impactas la vida de quienes te rodean. Muchas personas pasan la vida esperando el momento perfecto, esperando la oportunidad perfecta, esperando tener más tiempo, más dinero, más seguridad. Pero la verdad es que la vida nunca estará completamente lista para que empieces. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá dificultades, siempre existirán razones para posponer. La diferencia es que algunas personas permiten que esas razones gobiernen su destino, y otras deciden avanzar a pesar de ellas. Nunca olvides que las montañas no se conquistan con un solo paso, se conquistan dando miles de pasos en la dirección correcta. Así también se construye una gran vida, no con decisiones gigantescas tomadas una vez, sino con pequeñas decisiones correctas repetidas durante años. Cada libro que leas, cada habilidad que desarrolles, cada conversación que eleve tu forma de pensar, cada promesa que cumplas, cada vez que elijas la disciplina por encima de la comodidad. Todo ello estará formando parte de una obra mucho más grande de lo que imaginas, la obra de tu propia vida. Quizá los cambios no sean visibles mañana, tal vez tampoco la próxima semana, pero llegará un día en el que mirarás hacia atrás y comprenderás que la transformación nunca ocurrió de repente, ocurrió en silencio, mientras decidías no rendirte, mientras seguías aprendiendo, mientras seguías creciendo cuando nadie te aplaudía. Y entonces entenderás que el éxito nunca fue un destino,
fue la consecuencia natural de la persona en la que decidiste convertirte. Antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Dentro de algunos años existirán dos versiones posibles de ti. Una será el resultado de las decisiones que tomes a partir de hoy. La otra será el resultado de todas las decisiones que sigas postergando. Ambas personas aún no existen, pero las dos están siendo construidas en este mismo instante, con cada pensamiento, con cada hábito, con cada elección. La pregunta no es cuál de esas vidas deseas. La verdadera pregunta es cuál de ellas estás construyendo desde este momento. Porque el futuro no se descubre, el futuro se crea, y comienza mucho antes de que llegue. Comienza con la decisión que tomas cuando nadie te observa. Recuerda siempre esto. El mundo puede admirar tus logros, puede reconocer tu talento, puede celebrar tus victorias, pero cuando todo eso desaparezca, seguirá existiendo una persona con la que convivirás cada día de tu vida. Tú, haz de esa persona alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Protégela, edúcala, fortalécela, desafíala, perdónala cuando se equivoque, exígele cuando se conforme, y nunca dejes de invertir en ella, porque al final de todo, cuando el tiempo haya pasado y mires hacia atrás, descubrirás que el proyecto más importante no fue la empresa que construiste, ni el dinero que acumulaste, ni el reconocimiento que recibiste. El proyecto más importante siempre fuiste tú. Y si algún día alguien te pregunta cuál fue la mejor decisión de tu vida, espero que puedas responder con absoluta convicción. La mejor decisión que tomé fue decidir convertirme, cada día, en una mejor versión de mí mismo. Muchas gracias por haber recorrido este camino de reflexión. Y recuerda, a partir de hoy, cada decisión que tomes será un nuevo ladrillo en la construcción de la persona que estás destinado a ser, porque tú siempre has sido tu gran proyecto.